tiempo que le toma pues la partícula en completar una vuelta, físicamente ese se llama periodo, y ese resultado, ¿no? Entre la longitud recorrida y su periodo es justamente la rapidez, ¿no? Entonces, efectivamente, si nosotros reemplazamos la rapidez acá en la ecuación de la aceleración, nosotros vamos a conseguir la aceleración como función del periodo, que es justamente la fórmula que aparece aquí. Entonces, usted tiene dos maneras de calcular la aceleración, ¿no? Uno a través de esta ecuación que está acá arriba y la otra sería esta forma de aquí, ¿no? Pero en el movimiento circular, cuando nosotros estudiamos la cinemática, solamente hemos mencionado el movimiento, ¿no? O sea, lo que describe en este caso, la partícula, en completar una vuelta. Pero como se mencionó en un momento, debe haber alguna razón, ¿no? Alguna causa que, que haya esa aceleración. Entonces, eso nos lleva a que la segunda ley de Newton, en el cual ya conocemos todos, si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, esta la acelera, ¿no? En la misma, en la misma dirección cuál actúa la fuerza. O sea, la fuerza y la aceleración siguen en la misma dirección. Matemáticamente hablando, la segunda ley de Newton no es más que esa fuerza neta externa igual a la masa por la aceleración. Entonces acá, en la dinámica del movimiento circular, si es la aceleración en el cual apunta hacia el centro de la órbita, entonces quiere decir que en esta dirección también aparece la fuerza neta, ¿no? Y es la que justamente es la que toda partícula que experimenta un movimiento circular, en este caso, eh, va a experimentar justamente una fuerza neta, ¿no? Una fuerza neta, otros le llaman una fuerza neta radial, ¿no? O claro, una fuerza neta radial, cuya dirección en este caso acá se muestra es justamente esa fuerza neta que apunta hacia el centro también de la trayectoria, ¿no? Descrita por el cuerpo. Y ahí aparece, por supuesto, también la aceleración en esa dirección. Cabe recalcar que siempre la velocidad, ojo, es perpendicular a la aceleración, ¿ya? Y por supuesto también a la fuerza, ¿no? Neta, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, debido a que la magnitud de la aceleración es la misma en cualquier parte de la trayectoria circular, entonces quiere decir que la fuerza externa neta, ¿no? También es constante, porque, claro, en módulo, debido a que la aceleración tiene el mismo valor o tiene la misma magnitud en cualquier parte, ¿no? De la trayectoria circular, y la fuerza también lo es, ¿ya? Muy bien, entonces acá mencionamos también que la fuerza neta radial, que es esta que está acá, es la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? Bueno, entonces la masa, por supuesto, es una cantidad constante y la aceleración centrípeta sería la rapidez al cuadrado entre el radio, ¿no? Que sería esta ecuación aquí. Por supuesto, acá nosotros tenemos la aceleración centrípeta como función del periodo, ¿no? Se puede también escribir así. Aquí está. Y por supuesto, nosotros podemos también escribir como función de la rapidez angular. Recordar que la rapidez lineal, v, es igual a la rapidez angular por el radio, ¿no? Por lo que al reemplazar esa ecuación acá, en la rapidez se consigue esto también. O sea, acá hay en sus dos modos, ¿no?
bien como función del periodo o bien como función de la rapidez angular, ¿no? O también como función de la rapidez lineal. ¿Ya? Entonces acá tienes tres formas o tres maneras de, digamos, de aplicar la segunda ley de Newton para la dinámica del movimiento circular. Muy bien, entonces, eh, acá hay algunos, claro, la parte de arriba corresponde solamente para situaciones donde la rapidez es constante, ¿no? Como por ejemplo acá aparece una situación donde tenemos una cuerda, pues, ¿no? Una cuerda, digamos, y un clavo, podríamos decir aquí, en el centro, ¿no? Y tenemos, por supuesto, una pelota, ¿no? Una pelota que obviamente se encuentra girando sobre una superficie sin fricción, o sea, una superficie donde la fricción pues es nula, ¿no? Entonces, efectivamente, al experimentar una rapidez constante, la pelota obviamente debería describir una trayectoria circular donde aparece una aceleración que se puede observar ahí, aparece también una fuerza neta, radial, en la dirección de la aceleración, efectivamente, pero estas cantidades se presentan obviamente, pero ¿qué sucede si en una inesperada situación se rompe la cuerda, como aparece aquí en la imagen? Bueno, si se rompiese la cuerda, obviamente el cuerpo ya no describiría ese movimiento circular, ¿no? O sea, esa trayectoria, mejor dicho, ¿no? No describe la trayectoria, sino más bien lo que haría es que esa pelotita se movería a velocidad constante y en línea recta, tal cual como aparece ahí. Y en una de las leyes de la física, o sea, en este caso de las leyes de Newton, la primera ley nos dice, ¿no? O sea, hay dos situaciones, ¿no? Para cuerpos en equilibrio y cuerpos que se mueven con velocidad constante, ¿no? Entonces, en tal caso, esta situación que aparece acá sería pues esa, justamente eso, ¿no? Que cumpliría o se establece, en tal caso, la primera ley de Newton, ¿no? Que es justamente en el cual esa pelotita se está moviendo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, bueno, creo yo es comprensible, no había ningún problema para poder aplicar esas ecuaciones que se están estudiando hasta el momento. Pero de acá ya viene, digamos, una situación, digamos, más importante, ¿no? No todos los movimientos circulares, ¿no? O sea, los cuerpos que describen una trayectoria circular tienen que ser necesariamente con rapidez constante. Por ejemplo, la montaña rusa o la ruleta rusa, ¿no? Esos juegos que aparecen, por ejemplo, ¿no? En los circos, ¿no? O un, no sé, un supermercado. De repente, no sé si usted habrá visto esos sistemas mecánicos de gran amplitud. Efectivamente, no sé si usted habrá experimentado, eh, tiene también su aplicación. Cuando la rapidez ya no es constante, imagínate esto de acá, ¿no? La montaña rusa, ¿no? O un sistema mecánico, en el cual efectivamente tenemos que dividir el movimiento en dos partes, podríamos llamarlo así, ¿no? En la zona que está acá en la parte de la izquierda, efectivamente, cuando el cuerpo alcanza el punto más bajo, obviamente va a experimentar una rapidez máxima, ¿no? ¿Ya? Una rapidez máxima. Y todo lo contrario sería en la parte superior, donde la rapidez es mínima, ¿no? No estoy diciendo que es cero, es mínima, o sea, un valor pequeño, ¿no? Pero tiene velocidad, ¿ya? Eh,
Pero, ¿qué ocurre en esta zona? En esta parte de acá, cuando el cuerpo obviamente se desprende, o sea, o describe, mejor dicho, esa trayectoria que se está observando, una trayectoria curva, efectivamente su rapidez va en incremento, ¿no? Se va incrementando ahí, se puede observar la flecha de color verde y hasta alcanzar su valor máximo. Entonces, en el movimiento rectilíneo, cuando hay un incremento de su rapidez, aparece una aceleración, ¿no? Una aceleración en este caso. Y acá hay que saber diferenciar, ¿no? Acá vamos a tener ahora dos clases de aceleración. Una aceleración, digamos, de naturaleza lineal o también conocida como aceleración tangencial, ¿no? Que sería justamente esta aceleración debido a que está cambiando su rapidez. Quiere decir que si su rapidez está cambiando, entonces la magnitud de su aceleración radial también cambia, porque la aceleración radial, recuerden que es la rapidez al cuadrado entre el radio. Como el radio es constante de la trayectoria circular, entonces la aceleración radial cambiaría debido a que su rapidez cambia, ¿no? Entonces acá también se puede observar efectivamente que la aceleración radial también comienza a aumentar, por supuesto, de tamaño, ¿no? Entonces, acá se observa dos componentes de la aceleración, una tangencial o lineal y una radial o centrípeta, por lo que tenemos que hablar de una aceleración. Estas dos aceleraciones que están acá reemplaza esta aceleración. En la dinámica del movimiento circular, cuando la rapidez no es constante, esa aceleración se conoce como aceleración total, ¿ya? Que va a experimentar la partícula, ¿no? Que obviamente no es lo mismo que una aceleración centrípeta o tangencial, son otras aceleraciones. Pero reemplaza en este caso esta aceleración que está acá, ¿no? La total. Obviamente, esa aceleración total también se incrementa cuando obviamente incrementa sus componentes, ¿no? O sea, la tangencial y la radial. Se puede notar acá que efectivamente la aceleración, en este caso la aceleración radial o centrípeta, está aumentando, ¿no? Aumenta y al aumentar esa aceleración radial, ¿ya? O centrípeta, entonces también se va a incrementar la aceleración total, ¿no? Como se puede observar en la foto. Ahora, obviamente en el punto más bajo y en el punto más alto, la aceleración total en módulo, obviamente es toda radial, ¿no? ¿Ya? Ya que en el punto más alto y en el punto más bajo, la aceleración tangencial es cero. Ahora, ¿qué ocurre en esta zona de acá? En la parte de la trayectoria circular, en la parte derecha. Se nota, y eso se puede observar en un sistema mecánico, cuando el cuerpo ahora tiende a subir, porque eso es lo que estaría sucediendo, efectivamente la rapidez que va a experimentar ese cuerpo comienza a disminuir. Entonces, si disminuye, significa que el cambio en el movimiento rectilíneo, el cambio de su velocidad es negativo, por llamarlo así. El signo implica solamente cambio de dirección. Por eso que acá se observa una flecha, en este caso, tanto acá como acá, ¿no? Se observa un cambio de dirección opuesta a la velocidad, ¿ya? Quiere decir esto, esa aceleración sigue esta dirección, por supuesto, opuesta a la velocidad debido a que está disminuyendo su rapidez, ¿ya? Obviamente, como resultado de ese cambio también de la rapidez, también la aceleración en estas partes de la trayectoria también comienza
a disminuir, porque acá obviamente tenemos mayor rapidez, mientras que acá tenemos menos rapidez. Entonces eso significa, si acá hay más rapidez, entonces hay más aceleración, y acá hay menos aceleración, ¿no? Radial, ¿no? Me estoy refiriendo a la radial, debido a que la rapidez está en disminución. Siempre, entonces, al menos en esta zona de acá, como en la parte opuesta del sistema mecánico, se observa dos componentes de la aceleración. Entonces vamos a tener una aceleración total, que obviamente a lo largo de la trayectoria, tampoco es constante, ¿no? Está cambiando esa aceleración total, ¿ya? Eso obviamente eh, se puede, digamos, dar en una situación cuando pues la rapidez ya no es constante, ¿no? Cuando es variable, ¿no? O cambia o es diferente, ¿no? Bien, las ecuaciones que nos van a ayudar, obviamente, serían estas que están acá. Eh, Cuando tenemos solamente, o cuando trabajamos en una componente, como la radial, por ejemplo, como mostramos en la lámina anterior, la fuerza neta o la segunda ley de Newton para la dinámica circular sería así, ¿no? Y efectivamente se puede aplicar esto. Pero cuando se tiene la parte de la otra aceleración, la tangencial, también ocurre o se aplica la segunda ley de Newton, ¿no? Porque hay aceleración también ahí. Por lo tanto, hay una fuerza neta tangencial, le llamamos así, que va a ser igual a masa por la aceleración tangencial. Entonces, ustedes tendrían que aplicar estas dos ecuaciones para la dinámica circular, tanto para la radial como para la tangencial, en la situación cuando obviamente la rapidez, ¿no? Ya no es constante, ¿no? Porque si fuese constante la rapidez, ojo, rapidez constante, ¿qué significa? Que solamente yo aplique esta primera ecuación. Obviamente esto ya estaría de más, ¿no? Estaría de más porque no habría aceleración, porque si la rapidez es constante, fíjate la definición, la aceleración tangencial es la derivada de la rapidez con respecto al tiempo. Si la rapidez es constante, la derivada de una constante obviamente es cero, no hay aceleración tangencial, entonces no hay fuerza neta tangencial, o sea, no hay aceleración en esa dirección tangencial. Todo es radial, por eso que solamente se aplica esto, como mencionamos en la lámina anterior. Bien, acá hay luego unos ejercicios que esto se ha resuelto en clase. Obviamente no vamos a replicar esto. Esto también se resolvió en clase. En tal caso, ahí revisar los apuntes. Nos habíamos quedado aquí, ahora que recuerdo. Y acá tenemos unas aplicaciones bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta aplicación primera que aparece cuando usted tiene una cuerda inextensible, que es de longitud L, y un cuerpo de masa M, cuando lo hacemos girar, ese péndulo, vamos a llamarlo así, eh, la traza, ¿ya? O el trazo, en este caso, que describe el péndulo, ¿ya? Justamente es un péndulo cónico. Por eso es lo que recibe el nombre, ¿no? Péndulo cónico, porque se observa justamente desde una observación que la descripción que describe ese péndulo es justamente cónico. Ahora, me interesa, por ejemplo, cómo estimar el periodo del movimiento de la bola, como también su rapidez lineal. Entonces, para eso, lo que tendríamos que hacer es justamente hacer un diagrama de cuerpo libre para poder estudiar qué fuerzas están actuando sobre esa pelota. Por ejemplo, ¿no? Si la pelota, cuando se sitúa por un instante acá, obviamente acá, aparte de la longitud de la cuerda, tenemos un ángulo
El ángulo en este caso es un ángulo formado con la vertical y la cuerda, y obviamente R es el radio de la parte del plano circular, ¿no? En este caso horizontal que aparece en la figura. Entonces, la pelotita obviamente está describiendo o está experimentando una rapidez constante, ¿no? Entonces, estamos interesados en saber cómo es esa rapidez y cómo es ese periodo. Aquí lo que yo les estoy mostrando es justamente ya es el resultado final, ¿no? De una deducción que se puede realizar basado justamente en la dinámica del movimiento circular. De eso se trata, ¿no? Cómo encontrar el periodo. Porque usted pues no va a aplicar solamente su cinemática para encontrar el periodo, ¿no? O la velocidad. Porque sería algo complicado, ¿no? Para hallar justamente esa rapidez. Por eso que en la dinámica, cuando se estudia la segunda ley de Newton, por ejemplo, se requiere que obviamente nosotros podamos utilizar esa ley, la segunda ley de Newton, para encontrar estas cantidades, ¿no? Y así como, por ejemplo, la rapidez angular también, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se hace? En primer lugar, lo que se hace es este, dibujar, obviamente, un DCL, o sea, las fuerzas que están actuando sobre la pelota. Tendríamos su peso, un mg hacia abajo, tendríamos una tensión por aquí, y luego ya no tenemos más fuerzas, ¿no? Son las únicas fuerzas. Pero ahí, obviamente, no se observa con claridad las fuerzas que están justamente ocasionando ese movimiento, ese movimiento circular. Entonces, pero si yo descompongo, por ejemplo, la tensión, aparece una componente horizontal y una componente vertical. La componente vertical con la cuerda, o claro, de esa tensión formaría acá un ángulo beta también, ¿no? Entonces usted tiene T coseno de beta en la vertical y acá tendríamos T seno de beta, ¿no? T de tensión, pues, ¿no? Obviamente, en el eje horizontal. Obviamente, como no hay movimiento vertical, solamente se está observando que la pelota describe ese movimiento, ¿no? Circular aquí. Entonces, el T coseno de beta tiene que anularse con el peso. Y luego tendríamos que aplicar la segunda ley de Newton para esa fuerza que apunta hacia el centro del movimiento circular. Porque si este es el movimiento circular, la única fuerza que justamente hace de que este cuerpo esté girando es justamente la fuerza tensión por el seno de beta, ¿no? O sea, la tensión por el seno de beta es igual a masa por la velocidad al cuadrado entre el radio, ¿no? Entonces, de esas dos ecuaciones, usted tiene que deshacerse del periodo, ¿no? Perdón, de la tensión, ¿no? De T, ¿no? Entonces ahí usted aplica una división, se cancela obviamente esa tensión y usted va a encontrar una expresión justamente para la velocidad, pero la velocidad en este caso te daría esta expresión que está acá. Debería darte esta, la rapidez lineal de la bola, y el caso del periodo, en la fórmula esa ya tendríamos que despejar, recordar que la velocidad lineal es 2 pi r entre el periodo, ¿no? Entonces, de ahí se relaciona y se puede encontrar justamente ese periodo. El periodo que yo tengo acá como resultado, ese periodo igual a 2 pi raíz cuadrada de L coseno de beta entre G, es bastante sorprendente. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque si usted analiza, fíjate de que beta se supone que debe ser un ángulo agudo, o sea, un ángulo que está entre 0 a 90 grados, por llamarlo así.
Si el ángulo fuese cero, por decir, cero, obviamente el coseno de cero es uno. Entonces, lo que yo tendré en realidad es una cuerda, ¿no? Vertical y una pelota abajo, ¿no? Entonces, simplemente si yo llevo la pelotita hacia un costado y lo suelto, ¿no? Obviamente un ángulo pequeño, no sé, unos 10 grados, 15 grados, obviamente el movimiento que yo observaría sería de la de un movimiento pendular, ¿no? ¿Ya? O sea, como la de un péndulo simple, ¿no? Pero si el ángulo fuese 90 grados, o sea, un ángulo mayor, ¿no? El coseno, digamos, de 90 es cero, no habría periodo, ¿ya? Entonces, obviamente eso no es dable, ¿ya? Lo que tendríamos que tener en cuenta en tal caso de que eh, digamos, el periodo en este caso, ¿no? Se debe, digamos, de estimar mediante esta ecuación. Lo que sucede es que acá el periodo, efectivamente, depende obviamente de la longitud de la cuerda y también de este ángulo, ¿no? Y obviamente de la aceleración de la gravedad, el valor de G, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese sería el valor de G, ¿no? A considerar, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos justamente eso, ¿no? El periodo, ¿ya? El periodo dado de esta manera. Y la rapidez lineal, obviamente, de la bola se determina de esta manera, donde aparece obviamente el ángulo, beta, ¿no? L, que es la longitud de la cuerda, y obviamente también se puede estimar esa rapidez. Muy bien, pero repito, estas ecuaciones se obtuvieron justamente a partir de la dinámica del movimiento circular. Por eso es la importancia que nosotros nos manejemos bien, cómo, digamos, utilizarla correctamente, ¿no? Esa segunda ley de Newton, ¿no? Para la dinámica del movimiento circular. Otra aplicación importante sobre la dinámica del movimiento circular es esta de acá que se conoce como curva con peralte, ¿no? No sé si ustedes habrán notado o observado o en un viaje de repente, cuando el auto o un vehículo, digamos, está dando la vuelta o pasando por la curva, se observa obviamente desde lo lejos un ángulo, ¿no? Un ángulo que justamente forma este, eh, la pista, vamos a llamarlo así, o el pavimento con respecto a la parte horizontal. O sea, la parte horizontal del camino con la proyección de la curva, ¿no? La proyección de la curva, tal cual como se muestra por acá. O sea, por ejemplo, curva con peralte, tenemos la parte horizontal, obviamente es la parte recta, rectilínea, horizontal, y el pavimento o la pista en este caso, que obviamente está elevada, pues, ¿no? Está curvada, y por lo que la posición del auto se sitúa tal cual como aparece en esta imagen, y obviamente a le llamamos en física como el ángulo de peralte, ¿no? ¿Ya? Obviamente, esto del ángulo de peralte, efectivamente se puede estimar, ¿no? Se puede estimar, se puede calcular, utilizando justamente, justamente la dinámica del movimiento circular, que es lo que importa su aplicación, ¿no? Eh, bueno, pero ¿cómo es esto del ángulo de peralte de la curva?
Claro, porque también nosotros, bueno, esta es una situación obviamente particular, porque puede darse, obviamente no siempre, donde las curvas obviamente no tienen peralte, o sea, son curvas planas. El automóvil o el ómnibus puede circular sin ningún problema también, obviamente manejando o teniendo en consideración el manejo, el control de la velocidad, pues, ¿no? Entonces, para este caso en particular, cuando un automóvil como este, ¿no? O un carro en este caso, eh, cuando este carro, por ejemplo, está, digamos, transitando y quiere obviamente pasar por esta curva, que tiene obviamente un radio R, entonces se puede demostrar que esa velocidad, ¿ya? Esa velocidad que está experimentando justamente ese automóvil es la raíz cuadrada de RG tangente de beta, ¿no? Donde beta sigue siendo el ángulo de peralte, este, y obviamente R es el radio de la curva y G es la aceleración de la gravedad, ¿no? Esa sería la velocidad del carro en la curva. Y acá algo importante, dice esta palabra sin tendencia a patinar. O sea, es decir, como que cuando el carro quiere dar la curva, obviamente no tiende pues a salir de la pista, ¿no? O de la curva, ¿ya? Entonces, eh, y ahí hace la importancia de que justamente el automóvil pueda tomar sin ningún problema esta pista, ¿no? El ángulo de peralte también se puede deducir de la segunda ley de Newton, de la dinámica del movimiento circular. Obviamente, para estudiar esto de la velocidad y el ángulo o encontrar estas ecuaciones, hay que hacer pues un diagrama de cuerpo libre, pues, ¿no? Un diagrama de cuerpo libre al carrito, ¿no? En este caso podríamos hacer eh, o la fuerza que estarían experimentándose acá para el carro sería su peso, ¿no? La fuerza normal. En el caso de la fuerza que ejerce la pista sobre el carro, es una fuerza obviamente perpendicular o normal a la pista, ¿no? O a la curva en este caso. O sea, no es vertical, ¿ah? O sea, el peso vertical hacia abajo siempre, pero la normal no es vertical, o sea, hacia arriba, no, sino es perpendicular a la pista, por eso que está inclinada, pues ahí creo que está bien claro, ¿no? Se observa que la curva está inclinada, porque aparece un ángulo ahí de peralte, ¿no? Entonces la normal es se proyecta más o menos así, ¿no? Es perpendicular, ¿ya? Entonces, usando este ángulo de acá, ¿no? Obviamente la normal tiene, ¿no? Dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal, y es donde justamente ahí es la componente horizontal de esa normal, que es la que justamente permite de que la curva, ¿ya? O ese carro avance, ¿no? Y describa esta trayectoria circular, ¿no? Esta órbita circular, ¿no? Entonces, de ahí ya usted tendría que igualar a la masa por la velocidad al cuadrado del radio, pero el problema ahora es deshacernos del ángulo, perdón, de la normal. Entonces usted tiene la otra componente, pues que es justamente la componente de la vertical, que sería, eh, que está acá, que tendríamos que igualarla al peso, ¿no? Entonces de ahí usted tiene dos ecuaciones, a hacer el cociente para eliminar la normal, y de ahí se obtiene justamente esto de la velocidad, ¿no? Que te va a dar justamente esto, ¿no? Y el ángulo de peralte, obviamente, se puede obtener justamente de aquí, ¿no? Porque si usted eleva al cuadrado esto, despeja esto, tienes beta, que es el ángulo de peralte, que está dado de esta manera, ¿no? ¿Ya? O sea que de esa manera se estima estas ecuaciones, ¿ya? Hay un ejercicio, este es una curva plana sin peralte,
¿ya? Después acá hay otro ejercicio también, tengo entendido, ¿ya? De ángulo de Peralte también, ¿ya? Y vamos a tratar, yo tengo acá un material, no sé si se llega a ver, y esto está compartido, se llega a ver, ¿no? Sí, profesor, sí, a ver su hoja. Ya, acá hay un material, este es un PDF que yo al inicio del semestre le dije que, Ah, no, bueno, profesor, no, disculpe. No, solo se ve su ya, otra hoja anterior que hay ya, hecho. ya vamos a entonces a dejar de compartir esto porque ya lo hemos utilizado. Vamos a entrar, a ver, un ratito, no sé qué pasó acá. A ver, eh, ya, vamos a compartir nuevo documento. Ya, muy bien. Entonces, aquí tenemos, este sí se ve, pues, ¿no? Sí, profesor. Ya, este es un material que, bueno, lo he realizado justamente hace un año con motivos de los estudiantes, bueno, que a veces me piden, profesor, no tendrá ejercicios. Entonces, desde mi experiencia, ¿no? De los ejercicios resueltos, he tratado de, ¿no? De hacer este material, que muchos de ellos son ejercicios del libro que estamos usando y también de otros libros, ¿no? Este, y obviamente nos va a servir de apoyo para que ustedes sobre todo, bueno, lo aprovechen, ¿no? Y lo puedan revisar y así puedan reforzar pues su aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, este es un ejercicio del texto que es bastante interesante. Nos habla de un sistema, o en este caso el sistema consiste de un eje vertical, dos cuerdas, ¿ya? Y un bloque, ¿no? El bloque se halla justamente, este, claro, este es un momento o un instante del movimiento circular, pues, ¿no? Porque obviamente si esto está detenido, obviamente no tendría sentido la imagen que estamos viendo. Esto se presenta por lo que justamente el sistema está en movimiento circular, o sea, está girando. Entonces, en esa situación, cuando está en movimiento circular, nos dice un bloque de 4 kilogramos, que es esta cajita de color naranja, está unida a un eje vertical, que es este de acá, por medio de dos hilos resistentes. Acá vemos un hilo y obviamente vemos el otro hilo. El hilo o cada hilo tiene la misma longitud, 1.25 metros. Muy bien. Cuando el sistema gira alrededor del eje con movimiento circular, los hilos se extienden hasta que el hilo superior alcance los 70 newtons de tensión. Interesante. O sea, el hilo que está acá arriba, que yo le llamo S, ¿ya? Tiene una tensión de 70 newtons. ¿Cuántas revoluciones por minuto está efectuando el sistema? ¿Cuántas revoluciones por minuto está efectuando el sistema? Me llama la atención cuando nos preguntan cuántas revoluciones por minuto está efectuando el sistema, rápidamente usted, ¿no? Se da cuenta y dice, la pregunta es, ¿cuántas vueltas lo hace en un minuto? ¿Cierto? ¿Y qué cantidad me da esa respuesta? La rapidez angular, ¿cierto? Porque cuando usted tiene, recuerde que la rapidez angular se da en radianes por cada segundo, lo que quiere decir que en un segundo
no sé, suponte pues un valor, tenemos 20 radianes, entonces esos 20 radianes tendríamos que, no sé, algo así como que convertir a vueltas para saber que en un segundo haya hecho esta cantidad de vueltas, ¿no? Una cosa así, ¿no? O un minuto, ¿no? ¿Cuántas vueltas ha dado, ¿no? Y esa cantidad es la que te da esa respuesta, es justamente la rapidez angular, ¿ya? Bien, entonces, eh, yo tengo aquí, jóvenes, eh, el detalle de este movimiento circular. Claro, lo que yo hice, como hemos estado explicando, hay que hacer un DCL, ¿no? Un diagrama de cuerpo libre al cuerpo que está en movimiento circular. Yo acá he hecho mi diagrama, se puede observar ahí. Este es el bloquecito de color naranja. Tengo una tensión por acá que le estoy llamando superior. Tengo otro cable acá que es la tensión inferior, ¿no? Ahí aparece como un TI. Obviamente tenemos el peso de esa cajita, ¿no? MG. Y no habría más fuerzas. Pero así como se presenta, obviamente no hay una claridad de cuál de las fuerzas o qué fuerzas están haciendo de que ese bloquecito color naranja esté girando. Es obvio de que al girar la cajita en torno a esa varilla delgada, vertical, debe haber fuerzas que están, digamos, dirigidas o orientadas obviamente hacia el centro de la trayectoria circular. Obviamente la trayectoria circular sería obviamente en torno al eje vertical, por lo que yo necesito la fuerza. O sea, esa fuerza es obvio que tiene que estar apuntando hacia la varilla de manera horizontal. Esas son las responsables de que hacen de que este sistema gire. Entonces, esa fuerza se puede observar acá cuando yo a partir, bueno, hago mi descomposición, pues, ¿no? Mi tensión superior la descompongo, tengo una horizontal, una vertical, tengo que jugar también acá con un ángulo, le he llamado a este ángulo de acá alfa, y este es el mismo ángulo alfa, porque acá yo tengo algo así como un triángulo isósceles, entonces es el mismo ángulo arriba y abajo, porque cuando trazamos una vertical, obviamente la vertical con la cuerda superior forma el mismo ángulo, ¿no? Alfa que está acá, acá también, este es alfa, la vertical con esta vertical son paralelos y por opuestos este también sigue siendo alfa. Por eso que acá en la foto se pone así, ¿no? Alfa acá y alfa aquí abajo. Descompongo las dos tensiones y me queda esto. Y acá usted se da cuenta que efectivamente las dos componentes, ¿ya? Las dos componentes que estamos observando acá, ¿no? De las dos tensiones son las responsables de que justamente el cuerpo gire en movimiento circular. Entonces, aplico mi segunda ley de Newton, obviamente recalco, aquí estamos asumiendo, o en tal caso el problema seguramente también lo dice, de que el cuerpo al girar en torno a la varilla vertical lo hace con una rapidez constante, por lo que no hay aceleración lineal. Y al no haber aceleración lineal, no hay fuerza neta tangencial, o sea, todo es radial. Por eso que acá cuando yo aplico la dinámica del movimiento circular, en este caso lo he expresado de esta manera, eh, solamente de índole radial. O sea, la fuerza neta radial sería obviamente la suma de estas dos fuerzas que apuntan hacia el centro de la órbita circular que describe justamente esa cajita de color naranja, que sería la tensión superior por el seno de alfa más la tensión inferior por el seno de alfa. Ahí está, las dos fuerzas se ven claramente que apuntan hacia la varilla. Esto debe ser igual a masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Ya? A eso le estoy llamando mi primera ecuación. Obviamente el objetivo es calcular B doble cuadrado. Pero ojo, lo que se sabe en el problema, aparte de la masa, se sabe la tensión del cable superior. Entonces, para hallar este B doble que yo necesito, aparte
del ángulo, bueno, el ángulo es conocido, al menos se puede ahí relacionar con los lados que me dan de la cuerda, es la tensión inferior, que no conocemos. Porque si se conoce la tensión inferior, ya prácticamente el problema está resuelto. Entonces, ¿cómo hallamos la tensión inferior? Obviamente, usando la primera ley de Newton, ¿no? En el eje vertical, obviamente, el paquete no se mueve, por lo que la sumatoria de fuerzas verticales de Y debe ser igual a cero. Entonces, ahí es donde el T, S o tensión superior por el coseno de alfa debe ser igual, obviamente, al peso, ahí está, más, obviamente, la otra componente de la tensión inferior, ¿no? Que es TI coseno de alfa, que es este que está acá, porque este va para abajo, TI coseno de alfa, ¿ya? Esta sale de aquí para descomponerle la TI. Entonces yo tengo esta ecuación. De alfa, obviamente ya acá, bueno, hago un poquito de matemáticas o cálculo. Puedo factorizar este seno de alfa, me queda esto. De beta, también puedo factorizar el coseno de alfa, me quedaría esta ecuación. Entonces, si yo divido, ¿ya? Si yo divido ambas ecuaciones, me quedaría la ecuación gamma que aparece aquí. Seno entre coseno tangente de alfa, yo tendría esta suma de las tensiones y tendría esto de acá. Ahora, obviamente, acá para hallar W, o sea, la rapidez angular, yo necesito la tensión inferior. Y la tensión inferior la voy a calcular en tal caso de la ecuación beta, ¿no? Porque el TS coseno de alfa menos peso, que pasa a restar, es igual a la tensión superior que 70, el coseno de alfa es 1 entre 1,25. Bueno, acá sobre el coseno del ángulo, recuerde que cuando usted traza acá una mediatriz, ¿ya? A la base de ese triángulo, obviamente este lado de acá comparten, ¿no? Es el mismo lado, o sea, esto de acá y de abajo debe ser 1, 1, ¿no? 1 metro cada lado. Y obviamente el coseno de alfa sería obviamente 1 entre 1,25 metros, ¿no? Igual también ocurriría en la parte de abajo. Por eso que acá yo reemplazo esto. Menos la masa que es 4 kilogramos, la gravedad, la aceleración de la gravedad 9,8. Entonces, resolviendo esto de acá, por supuesto me da 16,8. Y eso tiene que ser igual, según beta, a TI por el coseno de alfa. Pero el coseno de alfa nuevamente es 1 entre 1,25. De ahí, si yo igualo, fíjate que de beta se puede estimar el TI, o sea, la tensión en el cable inferior. El resultado es 21 newtons. Ese es el valor que sale. Luego, en gamma, si nosotros reemplazamos ese valor acá en la ecuación, obviamente ya podemos encontrar la rapidez angular, ¿no? Esa rapidez angular, acá están los datos, simplemente lo que hice es reemplazar la tensión superior, ¿no? Ahí se puede observar. La tensión del cable superior vale 70 newtons, la tensión del cable inferior vale 21 newtons, luego acá tengo nuevamente 70 newtons menos 21 newtons, ¿no? La tensión del cable inferior. Tangente de alfa es seno entre coseno, y esto es igual a la rapidez angular al cuadrado entre g por el radio. El caso del radio, en el caso del radio, por si acaso, según la figura, el radio vendría a ser esto que está acá, ¿no? En realidad, no se conoce el radio, pero se puede relacionar con el ángulo, es lo que yo hice por acá, o sea, si esto es alfa, entonces esto que está acá, el opuesto sería 1,25 por el seno de alfa, ¿no? Y eso es lo que aparece acá como radio, ¿no? ¿Ya? Aquí está, 1,25 por el seno de alfa, aquí está. Ese es justamente eh, el radio, ¿no? Lo que se debe reemplazar acá, el R. Entonces la ecuación gamma sería esto, ¿no? Y obviamente eso está dividido entre la aceleración de la gravedad, G, ¿no? De acuerdo a mi fórmula gamma. Bien, entonces de acá, obviamente el seno de alfa se cancela, el coseno de alfa nuevamente se puede calcular. Repito, acá hay que trabajar con la figura, el coseno de alfa
acá tenemos alfa, el coseno alfa sería 1 entre 1.25, ¿ya? 1 entre 1.25. Entonces acá sería 1 entre 1.25. Por eso que 1.25 pasa a multiplicar arriba, ¿no? Y tengo esto, ¿no? Y este es igual a la rapidez angular al cuadrado por esto que está aquí, ¿no? 1.25 entre la gravedad, que es 9.8. Nada más, ¿ya? Bueno, el seno de alfa ya se canceló. Y de ahí sale esta expresión de la rapidez angular que nos dice el valor sería 4.27 radianes por cada segundo, ¿no? Eso sería, en tal caso, la, este, la respuesta. Pero a mí me están preguntando cuántas vueltas da en un minuto. Entonces yo hago esto, ¿no? Algo más, o sea, no sé, depende de llamarle, no sé, algo más elegante, podemos llamarlo así. Recordar que una vuelta o una revolución es 2 pi radianes, ¿no? Y un minuto es cada segundo. Entonces, si cancelo los radianes, cancelo los segundos, entonces el resultado es 40.7 revoluciones por cada minuto. Entonces, la pregunta es, en un minuto, ¿cuántas vueltas da? Bueno, esto lo podemos redondear a 41 vueltas, ¿no? Podría ser, o 40 revoluciones, ¿no? O 40 vueltas. Entonces, el resultado sería este, pues. Y entonces, de esa manera se estima o se determina esa cantidad de vueltas, ¿no? En un minuto, ¿no? A través, obviamente, de la rapidez angular, ¿no? Ya, entonces, como ven, jóvenes, no es difícil, ¿ya? Es plantearse bien sus ecuaciones, su diagrama de cuerpo libre es importante y orientar qué fuerzas apuntan hacia el centro de la órbita, ¿no? Ya, del movimiento circular. Y de ahí, fíjense que todo ya es cálculo, ¿no? Es matemático, porque la física en realidad terminó acá y de acá para abajo ya es solamente cálculo. Pero bueno, también es importante, ¿no? Las matemáticas. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, este ejercicio de acá ya lo hemos resuelto en clase. Este es del texto también. Este también creo que lo hemos resuelto en clase. ¿Ya? Estos ejercicios. Hay otros ejercicios, por supuesto. Yo les recomiendo que lo practiquen. Bueno, acá hay un ejercicio. Este tal vez nos lleva a la segunda parte de la dinámica del movimiento circular, ¿no? O sea, cuando la rapidez ya no es constante, fíjate. Se trata del ejercicio, esto que aparece acá, número 17, ¿no? Dice, la bola tiene una masa de 20 kilogramos. O sea, esta bolita de acá tiene una masa de 20 kilogramos y una rapidez de 5 metros por cada segundo. En el instante en que está en su punto más bajo, o sea, acá, cuando θ es 0 grados, determine la tensión en la cuerda, ojo, y la razón a la que la rapidez de la bola está disminuyendo en el instante θ igual a 25 grados. Interesante. Fíjate la pregunta, es bastante interesante cuando dice determine la tensión en la cuerda y la razón a la que la rapidez de la bola está disminuyendo en el instante θ igual a 25 grados. ¿Ya? Y la razón a la que la rapidez de la bola está disminuyendo, ¿no? En el instante θ igual a 25 grados. Desprecie el tamaño de la ola. ¿Qué cosa yo podría pensar? Bueno, acá están los datos, ¿no? Yo he separado, tengo la masa de la bolita, tengo su rapidez. Claro, esta rapidez que aparece acá como dato de 5 metros por cada segundo, dice, ¿no? La bola tiene una masa y una rapidez en el instante en que está en su punto más bajo, o sea, aquí. Su rapidez vale 5 metros por cada segundo. O sea, eso quiere decir
Eso quiere decir de que la bola, la bolita, obviamente, usted lo lleva, digamos, por acá hacia un ladito y lo libera. Obviamente, la cuerda tiene una longitud, ¿no? De 4 metros, medida desde el centro de la bola al punto más alto. Lo libera. Al liberarlo, obviamente la bolita, fíjate, va a hacer esto. Pasa obviamente por el punto más bajo y luego se eleva. Se va a elevar. Y acá, en este momento, te están preguntando para el ángulo de 25 grados, o sea, acá, 25 grados, ¿cuánto es esa tensión en la cuerda y la razón a la que la rapidez de la bola está disminuyendo? Acá te está diciendo que la rapidez está disminuyendo. Obviamente, ¿no? Cuando nosotros liberamos algo por aquí, obviamente alcanza su valor máximo de su velocidad en el punto más bajo. O sea, acá su rapidez debe ser mayor. Pero cuando va subiendo, recuerda cuando explicamos eso del sistema mecánico, su rapidez obviamente va disminuyendo en tamaño. Obviamente va disminuyendo, pero específicamente me están preguntando acá para 25 grados, el ángulo que forma la cuerda con la vertical, ¿qué rapidez tiene? ¿No? ¿Ya? Obviamente tenemos que hallar. ¿Ya? Y también se pregunta la razón, o sea, es un cociente, o sea, ese cociente de la rapidez con el tiempo te da la aceleración tangencial, ¿no? Esa es la que tenemos que hallar. Bien, entonces acá obviamente no estamos en la dinámica del movimiento circular uniforme, estamos más bien de la dinámica del movimiento circular no uniforme. ¿Qué significa eso? Que la rapidez está cambiando. Entonces, acá va a haber dos aceleraciones, una centrípeta o radial y otra tangencial. Entonces, cuando yo analizo el movimiento, cuando la pelotita se suelta de acá, obviamente viene así y alcanza este lugar para 25 grados, lo que tendríamos que hacer es un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá un peso, ¿ya? Y tengo una tensión, que serían las únicas fuerzas que estarían actuando sobre la pelotita. Pero si yo descompongo, claro, pero usted se pregunta, profesor, ¿y dónde está digamos, el centro del movimiento circular o de la trayectoria circular escrita para la pelota? Es obvio, como esta es una porción de curva, no es toda la trayectoria circular completa, es una porción. Entonces, obviamente la pelotita está sujeto a la cuerda y la cuerda está acá, el otro extremo. Entonces se supone o se entiende de que el centro de la trayectoria, claro, el punto de rotación está acá, ¿no? Donde está justamente el mouse, aquí. Este es el centro. Entonces, claramente parece ser de que solamente la tensión está ahí presente. Claro, es una de las fuerzas, pero no es así, porque cuando se entiende de que cuando ustedes componen el peso, tenemos una componente tangencial y una componente radial. La componente radial, si ustedes notan, tiene una dirección opuesta a la velocidad, que es justamente la razón por el cual se puede entender así de que esa, esa velocidad tienda a disminuir. Es como que una fuerza pues que se está oponiendo, ¿no? A que la pelotita, claro, claro, porque cuando usted, digamos, libera por acá la pelotita obviamente va a haber una fuerza que lo acciona, que es justamente, fíjate, si tú tienes acá una tensión, un peso, usted compone el peso, eh, obviamente acá tendríamos la vertical teta, claro, acá esto sería coseno, tendríamos seno. O sea, acá tendríamos un mg seno de teta, ¿no? Que es la que hace de que la pelotita avance. Cuando va avanzando,
va avanzando, pero ¿qué ocurre con la pelotita? Obviamente como que va frenando, ¿no? Debido a que la velocidad o la aceleración, en este caso tangencial, cambió de dirección. Ojo, cambió de dirección, o sea, opuesta a su velocidad. Y si cambia esa dirección de la aceleración lineal o tangencial, entonces en esta dirección va justamente eh, esa fuerza, ¿no? Entonces, la fuerza, en este caso, como mencionamos, que está siguiendo es justamente la dirección de la aceleración lineal, ¿no? Que es la que justamente cambió dirección con respecto a la velocidad que lo proyecta hacia arriba, ¿ya? Y es la que justamente, por lo que aparece una fuerza tangencial ahí, ¿no? Que es justamente mg seno de teta. Y acá lo que yo tengo y es la parte radial, ¿no? Entonces, cuando son las únicas fuerzas, entonces usted tiene que aplicar su segunda ley de Newton, pues, ¿no? Si aplicamos la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por la aceleración radial. O sea, me estoy refiriendo a la parte radial. Solamente esta partecita, la parte radial. Entonces usted dice, la fuerza que apunta hacia el centro, en este caso acá está el giro, la tensión menos mg coseno de teta, ahí está T menos mg coseno de teta, eso es igual a masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Efectivamente, esa es la, la aceleración centrípeta. Pero también tengo que aplicar la parte tangencial. Fíjate que la parte tangencial tiene una componente, o sea, la fuerza, en este caso, la parte de la fuerza neta tangencial sería esta, ¿no? Mg seno de teta. Y ojo de que acá es menos debido a que la fuerza está apuntando en dirección contraria al movimiento, porque la pelotita obviamente se proyecta hacia arriba, ¿no? Entonces esta fuerza está en contra, ¿no? Por eso le pongo el signo menos. Y esto es igual a masa y por la definición de la aceleración tangencial se escribe de esta manera, ¿no? La derivada de la velocidad respecto al tiempo. Acá, recalco, es las fuerzas que entran, la tensión menos la que sale, porque esta también es una fuerza radial, por eso el signo menos acá. Debe ser igual a masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Muy bien, ahora, ¿qué hago con estas ecuaciones? Una vez planteada la segunda ley de Newton, recordar de que no hay que perder de vista lo que se está preguntando. Primero es encontrar la tensión acá para 25 grados y luego la aceleración tangencial aquí en 25 grados. ¿Cuándo es esa aceleración tangencial? Obviamente la aceleración tangencial se puede estimar de manera inmediata, pero primero vayamos a analizar justamente esta ecuación de la aceleración tangencial. Fíjate que esta ecuación que está acá, que es de la aceleración tangencial, la fuerza tangencial, la fuerza neta tangencial en este caso, la masa se puede cancelar y te queda menos g seno de teta igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero aquí hay un asunto. Nosotros, en realidad, no conocemos algo así para poder hallar la velocidad a ese ángulo de 20, claro, o sea, la velocidad acá, ¿no? A 25 grados, no conocemos el tiempo. Eh, lo que sí sabemos, repito, es la velocidad acá, que es 5 metros por cada segundo,
y no conocemos el tiempo que le toma de acá hasta acá. Porque recuerda que se trata de una dinámica del movimiento circular no uniforme. Entonces, para poder hallar tal vez la velocidad, la que nos interesaría para el ángulo θ igual a 25 grados, ahí arriba, he hecho acá, claro, porque repito, no puedo utilizar derivada de velocidad de tiempo y integrar porque no conozco el tiempo, pues así, por esa sencilla razón, por eso no he trabajado de esa manera. Entonces, ¿qué he hecho? He aplicado la regla de la cadena. En matemáticas, seguramente ustedes ya deben o conocen esto, que consiste en multiplicar algo así como un diferencial de S, donde S es un pequeño arco o arquito, ¿ya? Del trayecto de la trayectoria circular, dividido entre el diferencial de S. ¿Ya? Ahí está eso de acá. Y acá tengo la derivada de velocidad del tiempo. O sea, la ecuación sigue siendo la misma. O sea, no ha cambiado, solamente estoy haciendo algo así, no sé, o llámale como si fuese un pequeño artificio, ¿no? La ecuación es la misma. Pero ¿qué gano con esto? Que la derivada de S con respecto al tiempo, S es velocidad, porque es longitud, pues, ¿no? Un diferencial de S de longitud entre el tiempo, S es velocidad, ¿ya? Velocidad. Y obviamente me va a quedar derivada de velocidad con respecto a un diferencial de S, que es de un pequeño arquito. Entonces, cuando yo hago esto de acá, de separar variables, velocidad, diferencial de velocidad, y acá yo tengo menos g seno de teta por el diferencial de S. Ese diferencial de S se puede escribir como R diferencial de teta. Ese es por trigonometría, pues, ¿no? Recuerden longitud de arco. La longitud de arco de un arquito pequeño, obviamente, sostiene un ángulo pequeño, ¿no? Que es un diferencial de teta y siempre multiplicado por R, ¿no? Ahora, gráficamente, ¿ya? Gráficamente, esto se puede observar acá así, ¿no? O en tal caso, claro, estos detalles no está, pues, pero bueno, usted más o menos se imagina esto, ¿no? Usted tomaría un pequeño segmentito acá, ¿no? Un arquito pequeño, esta parte de acá, por ejemplo, y acá tengo usted tiene la cuerda, ¿no? La cuerda viene por acá, pasa por acá la cuerda, así, y acá tenemos un pequeño arquito. Ese pequeño arquito sería un pequeño ángulo, porque ya no es teta, por eso yo le pongo un diferencial de teta por este radio, ¿no? Por acá también sostiene el mismo ángulo, la cuerda, la L o R. Entonces sería, por eso ese arquito le llamo R por diferencial de teta, ¿no? Ese pequeño arquito, ¿ya? Ese R diferencial de teta es lo que yo reemplacé por diferencial de S acá. Ese diferencial de S que pasa a multiplicar acá, lo he reemplazado por R diferencial de teta. ¿Por qué he hecho eso, profesor? Porque justamente yo necesito una expresión igual al ángulo que aparece acá para poder realizar la integración, pues si no, no es posible realizar la integración. Porque ahora usted se puede preguntar así, eh, cuando el ángulo es 0 grados, o sea, cuando la pelota está vertical, o sea, en el punto más bajo, aquí, el ángulo o la velocidad en este caso, para 0 grados, la velocidad es 5 metros por cada segundo. Ese es dato. Y cuando el ángulo es, o para una velocidad, ¿ya? Acá continuando en tal caso, acá cuando el ángulo es, repito, 0 grados, en el punto más bajo la velocidad vale 5 metros por cada segundo. Ese es dato. Para el ángulo 25 grados, o sea, cuando la pelotita está elevada, un ángulo de 25 grados con respecto a la vertical, me pregunto cuánto es esa velocidad, ¿no? Ahí exactamente a 25 grados. Se supone que esa velocidad tiene que salir menor que la velocidad en el punto más bajo, que es 5 metros por cada segundo. Y efectivamente, bueno, esto se resuelve, esta es una integración, bueno, es fácil, no es difícil esto, se resuelve la integración. Acá también saco GR, que son constantes,
¿no? Saco GR, ahí está, y me queda la integración de menos seno de teta por diferencial de teta. Bueno, todo el mundo sabe eso de la integración de seno de teta, diferencial de teta. Obviamente me va a dar un coseno de teta, y ese ángulo tú tienes que evaluarlo de cuando el ángulo es 25 grados y luego cuando el ángulo es 0 grados, ¿no? Por eso que aparece esto en el desarrollo. Y de acá, esto es conocido, porque el coseno de 0 grados vale 1, coseno de 25 grados está acá, el radio vale 4 metros, por si acaso eso es radio, es este de acá, ¿no? 4 metros es dato del problema, ¿ya? Bien, entonces, aquí cuando nosotros reemplazamos, ¿ya? El ángulo y evaluamos, obviamente nosotros vamos a, ¿ya? Aquí, eh, a reemplazar el radio 4 metros, la aceleración, la gravedad. Bueno, encontramos esa velocidad y nos va a dar este valor, que es lo que se debería de esperar, ¿no? Una velocidad igual a 4.20, ¿no? Metros por cada segundo, ¿ya? Esa es la velocidad, ¿ya? Esa es la velocidad que se encuentra eh, aquí, ¿ya? 4 metros o 4.20 metros por cada segundo. Esa es la velocidad cuando el ángulo es 25 grados, ¿ya? Es una velocidad menor, obviamente. Entonces, a esa velocidad, ahora ya puedo calcular la tensión, porque me preguntan cuánto es la tensión cuando el ángulo es 25 grados. Acá, acá la tensión. Entonces, tengo que recurrir, obviamente, a la ecuación alfa, porque ya tengo la velocidad acá y tengo también el radio, tengo el ángulo y ya puedo calcular la tensión. O sea, mi problema era la velocidad, si no, no podía encontrar la tensión acá. Entonces, para hacer esto, obviamente yo tengo que, ya, tengo que reemplazar y acá en alfa lo reemplazo, efectivamente la tensión me sale mg coseno de teta más la masa por la velocidad al cuadrado del radio. Entonces yo reemplazo la masa de la bola, la aceleración, la gravedad, el ángulo también, 25 grados, nuevamente la masa de la bola, el radio, 4 metros, y la velocidad es la que hallé, 4.20 metros por cada segundo, ¿no? Esa velocidad al cuadrado, ¿no? Y obviamente con eso ya tengo la tensión, que sería obviamente una de las respuestas al problema. Bien, con relación a la aceleración tangencial, ¿qué es lo que se está preguntando? ¿Cuánto es? Entonces, esto se puede hallar obviamente a partir de esta ecuación, ¿no? Recordad que la masa se cancela, esta es aceleración tangencial, o sea, su módulo sería g seno de teta, ¿no? Entonces, esa aceleración tangencial simplemente es reemplazar g seno de teta, pues eso es lo que, ojo, estoy hallando la magnitud, que sería el ángulo 25 grados y la aceleración de la gravedad 9.8, ¿no? Y de ahí, si nosotros multiplicamos, encontramos una aceleración de 4.142 metros por cada segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, fíjense entonces, ahí tienen ustedes un modelo de cómo, por supuesto, encontrar
la velocidad, la tensión o la aceleración en una situación donde justamente pues está cambiando la velocidad, ¿no? La rapidez en este caso, ¿no? Que no necesariamente vamos a tener movimientos circulares con rapidez constante. También hay con rapidez que cambia, ¿no? O que ya no es constante. Entonces, como este caso, ¿no? Y su aplicación está ahí dada, ¿no? Aplicamos siempre la segunda ley de Newton, tanto para la parte tangencial y como la parte radial, ¿no? Bien, después acá hay más ejercicio. Yo espero que ustedes puedan continuar con esto. Y ya para terminar, acá hay otro ejercicio, que es sobre el ángulo de Peralte. Vamos a tratar de simplificar esto, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos dice? Fíjate, acá dice, en un camino horizontal, una curva de 120 metros de radio tiene el peralte adecuado para una rapidez de 20 metros por cada segundo. Eh, si un automóvil toma dicha curva a 30 metros por cada segundo, ¿qué coeficiente mínimo de fricción estática debe haber entre los neumáticos y la carretera para no derrapar? Eso de no derrapar es para que no pueda salirse de la carretera, pues, ¿no? Y que pueda pasar la curva sin ningún problema. Bien, acá vemos obviamente una sección, no todo el camino, por supuesto, una sección de la curva, ¿no? La curva, por supuesto, está peraltada, porque acá dice bien claro, un camino horizontal, una curva de 120 metros de radio, tiene el peralte adecuado, tiene el peralte, dice adecuado, para una rapidez de 20 metros por cada segundo. Entonces, obviamente, acá el ángulo de peralte, o de la curva, en este caso peraltada, es justamente alfa. ¿Ya? Este es el ángulo ahí, que está formando la horizontal con la curva, que es justamente en una parte, una sección, ¿ya? Esta parte que está inclinada. Y ahí tenemos alfa. Entonces, cuando el carrito se encuentre, digamos, en esa posición, ahí exactamente, cuando está dando, digamos, la curva, nosotros nos tenemos que preguntar qué fuerzas están actuando sobre ese carro. Fíjate de que sobre el carro tenemos las siguientes fuerzas. El primero de ellos es el peso, verticalmente hacia abajo, ¿no? Como la curva está peraltada, o sea, el camino, o sea, tiene un ángulo de peralte, entonces obviamente la normal, o sea, la que ejerce el pavimento sobre las llantas del automóvil, obviamente tiene que ser una fuerza normal a la curva, ¿no? En este caso ahí se puede observar que la normal es justamente esta, ¿no? La que está yendo así, en forma perpendicular a la normal. Ese es N, ¿no? Ahí está N. Muy bien. Pero aparte de esas dos fuerzas que hemos mencionado, aparece ahora la fuerza de fricción estática, porque acá en el problema nos comentan justamente qué coeficiente mínimo de fricción estática debe haber entre los neumáticos para no derrapar. Entonces, si obviamente el automóvil está dando, digamos, la curva y no quiera, digamos, salir de la, ¿no? Y no salga del camino o de la curva, algo así, entonces necesita una fuerza de fricción estática que se oponga, obviamente, a esa desviación, ¿ya? Al salir fuera del camino. Y esa fuerza que le ayuda es justamente esa fuerza de fricción estática que está dibujada en este caso hacia abajo, que es paralela al camino. Y aparece ahí, ¿no? Se puede observar desde lejos una flechita ahí de color celeste, pero es paralela, por si acaso, al plano o a la curva. ¿Ya? Entonces,
esa fuerza de fricción estática, por supuesto, tiene dos componentes, porque cuando nosotros aplicamos la dinámica del movimiento circular, acá debería de aparecer, obviamente, ¿ya? O se debe de indicar, obviamente, esas fuerzas que están actuando sobre el automóvil. Y esas fuerzas que están actuando sobre el automóvil, efectivamente son estas fuerzas que están acá. Una de ellas, obviamente se puede también esto comprobar, el ángulo que está formando la normal con la vertical es alfa, por lo que esta componente vertical sería n coseno de alfa y la componente horizontal de la normal sería n seno de alfa. Al menos ya tenemos una fuerza que es la causal por el cual justamente está tomando esa curva, ¿no? La otra fuerza que estaría pendiente sería la descomposición de esta fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática obviamente tiene una componente que obviamente si esta es paralela y esta es vertical, o esta es horizontal y esta es vertical, entonces obviamente por opuestos este ángulo de acá es alfa, por lo que la fuerza de fricción estática sería, o esta componente sería F, la fuerza de fricción estática por el coseno de alfa, ¿no? Y acá tendría la componente vertical, ¿no? F, la fuerza de fricción estática por el seno de alfa. Entonces, ahí ya se puede observar que efectivamente para el movimiento circular aparecen dos fuerzas, dos componentes de la fuerza. Uno es la normal y otro es la fuerza de fricción estática. O sea, estas dos fuerzas en el seno de alfa, la fuerza de fricción estática por coseno de alfa, esas dos fuerzas apuntan hacia el centro, digamos, de la rotación o del movimiento circular. Entonces, por eso que aquí, cuando nosotros queramos aplicar la segunda ley de Newton para la dinámica del movimiento circular, obviamente tenemos que considerar este par de fuerzas. Pero antes de aplicar ese par de fuerzas o la dinámica del movimiento circular, tenemos que hallar el ángulo del peralte, porque en el problema no se menciona el ángulo, porque se requiere justamente utilizar. ¿Y cómo hallamos el ángulo? Bueno, acá hay una información, dice que en un camino horizontal, una curva de 120 metros de radio tiene el peralte adecuado para una rapidez de 20. Entonces, si tiene el peralte adecuado, entonces quiere decir que para esta velocidad de 20 metros por cada segundo hay una fórmula que nosotros hemos dado y que se puede aplicar, que es esta, ¿no? El ángulo alfa es este arco tangente de la rapidez al cuadrado entre g por r, ¿no? Entonces, para esa velocidad, justamente de 20 metros por cada segundo, ¿ya? Al reemplazarlo aquí en la fórmula y el radio es 120 metros, g 9.8 metros por cada segundo al cuadrado, el ángulo es 18.8 grados, ¿no? Ese sería nuestro ángulo. El ángulo alfa, 18.8 grados, ¿no? Entonces, ese es el ángulo alfa, ¿no? Bien, entonces, si este es el ángulo 18.8 grados, nuestro ángulo, entonces, obviamente, ya podemos continuar para encontrar justamente el coeficiente de fricción estático, que es lo que se pregunta cuando obviamente la velocidad, fíjate que y ahora es un poco mayor. Por eso te está preguntando si un automóvil toma dicha curva ahora a 30 metros por cada segundo, ¿qué coeficiente de mínimo de fricción estática debe haber entre los neumáticos y la carretera para no derrapar? O sea, para no salirse. Entonces necesita una fuerza de fricción, obviamente, que reste ese desvío, ¿no? Algo así, para que pueda tomar la curva. Entonces, para la velocidad de 20 o de 30 metros por cada segundo, ya podemos nosotros utilizar nuestra segunda ley de Newton. Bueno, acá tenemos la segunda ley de Newton para el movimiento circular o la dinámica del movimiento circular. Como habíamos mencionado, las dos fuerzas que apuntan hacia el centro de la órbita
es esta, ¿no? N seno de alfa, la fuerza de fricción estática, coseno de alfa. Estas dos fuerzas, ¿no? De la normal y la fuerza de fricción estática. Eso es lo que aparece acá. Es igual la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio, efectivamente. Y acá puedo reemplazar la definición de la fuerza de fricción, el coeficiente de fricción estático por la normal. Esa es la fuerza de fricción estática, por el coseno de alfa, igual la masa velocidad al cuadrado entre el radio. Esa sería la ecuación alfa. Ahí está. Ahora, pero también podemos aplicar la primera ley de Newton. Cuando el cuerpo está en equilibrio, recuerde que el automóvil solamente quiere dar la curva nada más, no se está moviendo verticalmente, por llamarlo así. Entonces, acá esta normal coseno de alfa debe de anularse con este peso y la fuerza de fricción estática por el seno de alfa. Hagamos esto. Acá está, justamente, yo puedo reemplazar esto, por eso le llamo sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Tengo esto lo que habíamos mencionado. Esto, obviamente, la fuerza de fricción estática se puede escribir de esta manera. Y esto es igual al peso. Entonces, dividiendo las ecuaciones alfa y beta, obviamente se cancela la normal. Fíjate, la normal se cancela al dividir las ecuaciones. Ahí, en este caso, alfa y beta. ¿Ya? Se cancela. Entonces me va a quedar n seno de alfa más mu s coseno de alfa entre coseno de alfa menos mu s seno de alfa, ¿no? Igual, acá también, ¿no? Se cancela la masa y me queda la velocidad al cuadrado entre rg, ¿no? Entonces recuerden que el propósito acá es encontrar el coeficiente de fricción estática cuando su velocidad vale 30 metros por cada segundo. Y el ángulo ya se calculó. Entonces acá, obviamente, despejando el coeficiente de fricción estática, se tiene esto de acá. ¿Ya? O sea, yo de acá despejo, ¿no? Obviamente, tengo que todavía hacer ahí un arreglo. El coeficiente de fricción estático es justamente esto. Ya queda, bueno, de esta manera, al simplificar esto, me da esto de acá. Y luego ya reemplazo los valores. Pues, ¿no? Ahí está la velocidad, 30 metros por cada segundo. Ya tengo el ángulo. Recuerda que el ángulo de peralte ha sido calculado con la otra velocidad. El ángulo salió, solo para recordar, 18.8 grados, ¿no? Ese es el ángulo de peralte, ¿no? ¿Ya? Entonces yo reemplazo ese valor del alfa aquí en mi fórmula. Ahí está. Y obviamente tengo el radio siempre 120 metros, la aceleración de la gravedad 9.8 metros por cada segundo al cuadrado, el ángulo nuevamente por acá, nuevamente el radio, nuevamente G, el coseno, bueno, el ángulo sigue siendo el mismo. Y acá también vuelvo a reemplazar la rapidez, 30 metros por cada segundo, ¿no? Para esa rapidez me están preguntando cuánto es ese coeficiente de fricción estático al cuadrado por el seno, obviamente, de ese mismo ángulo. Ya con una calculadora usted se ayuda y usted puede verificar esto. El coeficiente de fricción estático resulta 0.34, ya que sería obviamente la respuesta al problema. ¿Ya? Entonces, jóvenes, no es difícil, es cuestión de echarle ganas, práctica y obviamente siempre con su teoría, ¿no? Porque sin la teoría, como sabemos, no es posible, ¿ya? Siempre se necesita una buena, una teoría sólida para poderse, digamos, agarrar, como se dice de ahí, para poder resolver los problemas, ¿ya? En este caso de dinámica del movimiento circular, ¿ya? Acá hay más ejercicios, obviamente espero que lo vuelvan a revisar. Bueno, estos temas ya lo hemos hecho en clase también, resistencia de fluidos. Y bueno, yo creo que con eso vamos por concluir. No sé si tienen alguna pregunta. Pero solo una pregunta. Sí. Disculpe, ¿va a venir el examen hasta aquí lo que viene de curvas o el profesor Wimper no ha podido realizarlo avanzado completo?
Mira, eso justamente el día martes yo me crucé con él justo antes de entrar al salón de clases y él me dijo de que él iba a realizar lo que pasa es que él tiene clases los jueves y los viernes. Y los jueves, él hace pues él hace sus ejercicios, ¿no? De lo que avanza. Y los jueves, que también tiene clases, también hace clases de teoría, ¿no? Pero el problema es que justamente el día de hoy ha coincidido esto de la votación, ¿no? La elección en la universidad, ¿no? Entonces, me dijo de que hasta donde se pueda llegar, ¿no? Hasta donde se pueda llegar, o sea, él de repente yo asumo, ¿no? De que él habrá hecho seguramente definición de dinámica del movimiento circular, la segunda ley de Newton para la dinámica del movimiento circular, y no sé si habrá concluido con las aplicaciones, o sea, los ejercicios, ¿no? Porque de repente ahí él, por el tiempo, pues, porque hoy no creo que él, haga, o no sé si estará haciendo recuperación, no sé. Pero bueno, en tal caso, este, lo que se podría asegurar, ¿no? Lo que se podría asegurar en tal caso serían los temas, pues, de lo que se ha estudiado, ¿no? Hasta resistencia de fluidos, ¿no? Podría ser en tal caso, o sea, lo que son las leyes de Newton, resistencia de fluidos, y el tema de acá estaría pendiente, pues, ¿no? En tal caso yo tendría que volverlo a consultar. La verdad no he tenido la oportunidad de hablar con él nuevamente hasta dónde habrá avanzado. En tal caso ya estaría coordinado con ustedes dependiendo pues hasta dónde Lara habrá llegado. Pero ustedes a través de sus otros compañeros también deberían de saber pues, ¿no? ¿Qué ha hecho el profesor del otro grupo? Ya, profesor, es que, claro, justamente hay otro compañero y que también estaba, pero no me dijo nada que respecto que yo haya tenido alguna clase de recuperación tampoco. No, no, o sea, yo me refería a que el profesor, o sea, tus compañeros del primer grupo, del 01Q, ellos deben saber, pues, ¿no? Si el profesor ha hecho clases de dinámica, a eso me refería, si ha hecho o no ha hecho. Si no ha hecho clase del tema hasta hoy día, entonces es menos probable, pues, ¿no? O sea, que no venga este tema. Pero eso no quiere decir de que el tema ya, bueno, pasa a segundo plano, no, el tema se considerará para la tercera evaluación, que correría desde dinámica del movimiento circular y los temas que vienen más adelante, ¿no? Que son equilibrio, trabajo, energía mecánica, cantidad de movimiento, ¿no? Comprende los temas de la tercera evaluación. O sea, va a depender de eso, pues, o sea, por eso yo, la verdad, no he tenido la oportunidad de volver a conversar nuevamente, porque sus clases son los jueves y los viernes. O sea, ayer habrá hecho clase, me imagino, ¿no? De dinámica, al menos habrá definido, pues, ¿no? Pero de ahí que haya hecho aplicaciones, como hoy también tiene clase y hoy se ha suspendido, entonces, no sé, tendría que consultarle. Pero en tal caso, ustedes, un consejo, bueno, estudien, pues, joven, en tal caso hasta aquí, pues, ¿no? Como ustedes tienen el material, tienen todo ahí, solo es cuestión de echarle ganas y ponerse a estudiar. Eh, yo en tal caso el día lunes que me voy a reunir con él para preparar el examen del martes, ya en tal caso por WhatsApp le estaría confirmando hasta dónde vendría el examen. ¿Ya? Ya, profesor. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya para culminar, no sé si hay otra pregunta. Sí, a ver. No, profesor. ¿Alguien levantó la mano?
Sí, creo que levantó Ramírez. Allá, seguramente son de la tutoría. ¿Alguien acá, los que están presentes, están con la tutoría? A ver, digan sí o de jóvenes. Profesor, disculpe, ¿Alguien? ¿las preguntas Sí. para el examen serán 5 o 6? No, para el examen de, bueno, el profesor Montero, quien les habla cuando, bueno, compartimos cursos, bueno, no es la primera vez, ya hemos compartido muchos exámenes. Por lo general es realizar 4 preguntas, ¿no? El profesor propone 2 preguntas de los temas que hemos realizado y yo también propongo 2 preguntas de lo que hemos realizado. Bueno, ese es el trabajo que nosotros, por eso nos reunimos, pues, ¿no? Para hacer el examen, que obviamente son los temas en los que se hace, ¿no? En clase, ¿no? Si tú me dices 5 o 6 preguntas, la verdad desconozco, salvo que el profesor Montero haya cambiado de opinión, no sé cómo, cómo ha sido su último examen, ¿qué saben ustedes? Su primer examen. El primer examen fue en 4 preguntas. Es solamente de tomar 4 preguntas, o tal vez 5, Ah, ¿no? ok, profesor. Sí, eran Que tome cuatro más preguntas. preguntas, lo dudo. Sí, toma solamente así 4 preguntas, o sea, y lo más probable sea eso, ¿no? 4 preguntas, ¿ya? Entonces hay que prepararse, pues, ¿no? Los temas que estamos, que hemos estudiado, ¿no? Hasta aquí y obviamente, para que dé un buen examen. Traten sobre todo, ¿no? En especial a los estudiantes que están, pues, con el riesgo académico, ¿no? Traten de levantarse jóvenes. También a los estudiantes que han salido desaprobados, que están llevando por primera vez, también traten de levantarse. Bueno, y hay otros estudiantes pues que les ha ido bien en el examen, ¿no? ¿Ya? Pero hay que ser constantes, o sea, no significa de que en el primer examen bueno, me salió bien, ¿no? Tuve buena nota y ya por eso ya me voy a confiar, ya estudio el otro examen. Bueno, esa es la mentalidad de los estudiantes, ¿no? A veces uno ya, pues, por la experiencia que tiene en la universidad y a veces ya uno conoce a los estudiantes de la facultad, ¿no? Porque tengo este examen aprobado, ya no estudio y estudio el otro curso, no, no es así, ¿no? Todos los exámenes en física o de cualquier asignatura, todos los exámenes que se programan son importantes, porque al final después, cuando vemos al terminar el semestre, desgraciadamente, pues, vemos pues ahí a los estudiantes pues rogándole, ¿no? Al profesor, porque me falta un punto, me falta 2 puntos, profesor, apóyeme, ayúdame, y ahí están las consecuencias, pues, ¿no? Porque no han sido constantes, o sea, traten de no cambiar, ¿no? Ese pensamiento positivo, ¿no? O sea, de seguir pues en esa continuidad, ¿no? Eh, de seguir pues dando buenos exámenes para que así al final al cabo pues todo salga pues como uno espera, ¿no? Aprobar todas sus asignaturas y puedan obviamente pasar al siguiente ciclo y así seguir avanzando con su formación. Porque la carrera tiene solamente 5 años, ya depende de usted. Si usted se atrasa, no aprueba la asignatura, eso le trae atrasos, pues obviamente, ¿no? No va a poder culminar en los 5 años. Y peor aún con este asunto de la famosa VICA que le llaman, TRICA, es algo también, yo me imagino, si yo me pongo en su lugar de ustedes, debe ser algo preocupante, ¿no? Estresante estar pensando de que por ahí de repente me jalo y bueno, por eso hay que estudiar, jóvenes. No hay otra forma, hay que echarle ganas, estudiar para que obviamente no lleguen a esos extremos, ¿no? Porque si no, al final vamos a estar mal. Y obviamente nadie quiere estar en esa condición, ¿no? Por eso hay que prepararse.
¿no? Cada mes hay una evaluación, entonces hay que ser constantes, ¿no? En tal caso, si tengo alguna pregunta o duda, me pueden buscar, como les digo siempre a los estudiantes, yo estoy en el laboratorio de física, que por lo general después de mis clases en laboratorio o clases de teoría en la facultad, estoy en el laboratorio de física, hay un ladito, tengo una mesita, hay un pequeño escritorio, pequeño lugar ahí, comparto con el profesor Cabrera también, me pueden buscar y ahí estoy, me encuentran para cualquier pregunta que tengan sobre la asignatura, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? De, de seguir con esa gana, ¿no? De aprender, ¿no? Porque si no nos preocupamos, entonces, ¿quién, pues jóvenes? ¿Quién va a hacer por ustedes? ¿No? Ustedes mismos tienen que salir de su situación, ¿no? De su lugar para dar unos buenos exámenes, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, me voy a quedar con los estudiantes que tienen la tutoría. Voy a aprovechar, no sé si está Carlos. Ya les mandamos un mensaje, esperemos que se puedan conectar. Me voy a quedar con los estudiantes que tengan que realizar su tutoría, ¿ya? Claro, obviamente si alguien desea quedarse conectado, no hay ningún problema, ¿ya? Obviamente vamos a discutir algunos ejercicios que se ha dejado, en sus compañeros. Repito, yo al comienzo mencioné por asuntos, personales, no he podido, conectarme ayer por la noche, pero vamos a aprovechar este momento que nos queda para realizar, la tutoría. Ya, Jorge, ya tienes tus ejercicios. Sí, profesor, le mandé a su correo. Ya, vamos por favor, pasar la voz a sus compañeros de la tutoría, mándale un mensaje de una vez para atenderlos, ¿ya? Porque otro día no va a haber, ¿ah? Por si acaso. Hoy quiero terminar con esto. La otra semana, obviamente, vamos a estar todos ocupados con exámenes y no va a haber tiempo para realizar tutoría, ¿ya? Yo igual mandé un mensajito a tus compañeros, pero tú también puedes reenviarlo para que se puedan conectar, ¿ya? Bien, mientras tanto voy a abrir tu archivo.